Saludos estimados colegas, mi nombre es Pablo Yomiuxi y soy estudiante de la maestría en investigación en educación y en esta corta presentación les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de la pedagogía. Para este fin tenemos que analizar un poco de la historia de la educación. Entonces conocemos que en la prehistoria y en las primeras civilizaciones la educación era informal y esta era llevada a cabo de una forma oral y únicamente se centraba en la transmisión de conocimientos, podría ser para la única meta como es la sobrevivencia. Por otra parte, también tenemos el caso de la Grecia antigua, en donde la educación pasó a ser considerada una herramienta para formar a los ciudadanos. Es en esta época muy importante en la que surgen varios filósofos que dieron aportes tan importantes que son empleados hasta el día de hoy. En algunos casos tenemos los aportes de Platón, de Aristóteles y de Sócrates, por ejemplo, entre otros tantos filósofos que en esta época dieron sus enunciados o sus aportes. Con el pasar de los años, muchas civilizaciones también fueron desarrollándose. Tenemos el caso de la Roma antigua, en donde la educación empezó a ser más estructurada, y no solo la educación, sino otros aspectos de la sociedad como tal de la antigua Roma. La enseñanza estaba dirigida a la preparación de los ciudadanos para que vivan de una forma pública, en una buena convivencia, y en este caso se hacía un énfasis muy importante en el derecho y en la oratoria, por ejemplo. Muchos eventos históricos han transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Es el caso de la caída del Imperio Romano como tal, entonces muchos aspectos cambiaron en cuestiones religiosas, políticas, sociales, culturales y, como no, también dentro de la educación. En la Edad Media, luego de que cayera el Imperio Romano, la Iglesia Católica, como una de las religiones más importantes en ese momento, empezó a tomar mucho control de muchos aspectos de la vida de las personas. Entonces es en esta época en la que las escuelas empiezan a ser regentadas por religiosos, en donde se enseñaba principalmente teología, filosofía, gramática y lengua, únicamente, como repito, controlados por personas venidas de la religión. Luego de esta época tenemos el Renacimiento, en donde se considera este como un resurgir cultural e intelectual, principalmente en Europa. Renovó el conocimiento que ya se venía desarrollando en otras épocas de la historia, pero que lastimosamente por ciertos aspectos fueron dejados de lado. La educación pasó a ser vista como un medio para el desarrollo integral del ser humano, y no únicamente en el tema de religioso, sino también en el arte, en la cultura y principalmente, por supuesto, en las ciencias. Con el pasar de los años se vivió otro momento muy importante en el desarrollo de la sociedad humana. Estos momentos son específicamente la revolución científica e industrial, que son dos revoluciones que han cambiado mucho la manera en la que vive el ser humano y obviamente le ha dado muchas facilidades y ha eliminado muchos problemas devenidos. Puede ser de la naturaleza, por ejemplo, como en el caso de las enfermedades, ¿no es cierto? En el caso de la revolución científica se empezaron a emplear métodos nuevos creados por científicos, en los que se centraba en la observación empírica, el razonamiento lógico, devenidos de estas teorías que nos daban los científicos. Y por otra parte, la revolución industrial marcó un hito muy importante en la sociedad, en las sociedades humanas, ya que ya se necesitaba personas calificadas para ciertos trabajos. Entonces estas tenían que tener ciertas habilidades. Entonces la educación empezó a institucionalizarse. La demanda de educación empezó a crecer gracias a la revolución industrial. Había más fábricas, por lo tanto se necesitaba personas que tengan ciertas habilidades, ciertos conocimientos para poder trabajar en estos sitios. Entonces, luego de haber analizado de forma muy breve la historia de la educación, analizaremos las corrientes pedagógicas. Tenemos que tener en cuenta que estas corrientes fueron diseñadas por pensadores, filósofos y científicos en momentos específicos de la historia, que esto respondía a diferentes contextos culturales, ¿verdad? Las corrientes pedagógicas lo que hacen es explicar cómo se lleva a cabo el proceso educativo principalmente. Es así que tenemos varias corrientes pedagógicas que nos explican cómo se lleva a cabo el proceso educativo. En este caso, el constructivismo nos dice que el conocimiento se construye a través de la experiencia de los sujetos y la interacción con el entorno.
Esta corriente subraya principalmente la importancia de los procesos mentales del alumno o de la persona que está aprendiendo y su relación social con sus pares, con sus iguales o en su comunidad para de esta manera llegar al aprendizaje. Un concepto muy importante que debemos tomar en cuenta es el del aprendizaje significativo, que nos dice que el conocimiento se construye gracias a que todos los conocimientos se conectan con conocimientos que los estudiantes o las personas que están aprendiendo ya tenían anteriormente. Y principalmente también menciona que los maestros o los educadores tienen roles activos que deberían facilitar en todo momento este proceso para que se lleve a cabo de la mejor manera. Tenemos que tener en cuenta que la educación es un fenómeno que se ve afectado en gran medida por lo que pasa en la sociedad, ya sea por crisis, por conflictos bélicos, por política, por temas culturales, sociales y religiosos. Entonces, en todos los sectores en los que existen este tipo de desigualdades, siempre habrá personas que alzan la voz y sugieren mecanismos para minimizar estas problemáticas. Es así que en el caso de la educación, específicamente en América del Sur, tenemos varios pensadores que nos han dicho cómo mejorar la educación desde su perspectiva y cómo eliminar las barreras sociales que impiden que nosotros tengamos una vida adecuada. En el caso de la educación crítica, teóricos como Paulo Freire mencionan que la educación tiene que ser un medio para la liberación y la transformación social y por lo tanto la eliminación de estos problemas sociales que he mencionado. Estos autores mencionan que la reflexión debe promover un mecanismo para que las personas desarrollen su conciencia crítica y mejoren la sociedad de todo sentido, en todo sentido, e eliminen las injusticias sociales principalmente, para de esta manera que todos tengamos una mejor calidad de vida. Otro aporte pedagógico también tenemos en el caso del humanismo o en el enfoque personalista, que este enfoque dice que el centro del proceso educativo son los estudiantes y que principalmente la educación debería promover el crecimiento personal de los estudiantes o de las personas que están aprendiendo y no únicamente en la adquisición de conocimientos o habilidades, sino mejorar en todo aspecto la calidad de vida de estas personas. Para concluir, les puedo decir que las corrientes pedagógicas son de vital importancia ya que nos explican qué es el proceso educativo, cómo es este y sobre todo nos guía para hacerlo de mejor forma. Considero de vital importancia que todos los educadores deben conocer estos aspectos importantes de la educación para así tener mejores resultados en el proceso educativo y formar de mejor forma a todos los estudiantes que tengamos a cargo. Esa es toda mi reflexión, colegas. Les deseo muchísimos éxitos y muchas gracias por su atención.